los Incoterms 2020 con respecto a los 2010, ¿cuál de ellos es el que ha sufrido mayores modificaciones? Realmente ha habido un cambio bastante importante que ha sido el Incoterm DAT. Era el Incoterm que era entrega en terminal. Este Incoterm ha desaparecido y se ha sustituido por un Incoterm denominado DPU. DPU implica ahora mismo que es mercancía entregada, descargada de los medios de transporte. Realmente entre DAT y DPU, en ambos casos la mercancía debía ser descargada por el vendedor, pero lo que se ha actualizado es el lugar de entrega. En DAT no quedaba especialmente claro el lugar de entrega, ya que se definía la palabra terminal, con lo cual había dudas en los operadores dónde se debía realizar realmente la descarga, y lo que se ha eliminado ahora es la palabra terminal para realmente hacer que la descarga de la mercancía pueda ser en cualquier lugar. Lógicamente es muy fácil decir en cualquier lugar, la terminal sigue siendo muy importante, ¿no? Y normalmente estamos viendo que los grandes operadores van a acabar siempre en terminales, y normalmente van a ser en terminales marítimas con este Incoterm, pero por supuesto eso hay que tenerlo en cuenta a partir de ahora. Ese es uno de los principales cambios. Antonio, ¿DPU qué significa? DPU, en el acrónimo inglés, es Delivered Plates Unloaded, que traducción al español en la nueva versión de los Incoterm 2020 es mercancía entregada, descargada. Antonio, ¿algún otro cambio? ¿Algún otro Incoterm que ha sido modificado sustancialmente? Sustancialmente no ha habido ninguna modificación en el resto. Sí ha habido cambios, por ejemplo, interesantes en lo que se refiere a un Incoterm muy conocido, que es el CIF, y otro Incoterm también muy utilizado, como es ZIP. En estos Incoterms, el vendedor tenía la obligación de contratar un seguro a favor del comprador. En ambos casos, en las anteriores versiones de Incoterm, se refería a un 110% del valor CIF o ZIP, y ello se hacía conforme a las cláusulas, a la cláusula C, que es una cláusula de cobertura mínima del Instituto de Aseguradores de Londres. Esto se ha modificado y ahora ha pasado a ser de la siguiente forma. En ZIP, la mínima cobertura que se debe emitir a favor del comprador es la cláusula A, que es una cobertura prácticamente a todo riesgo, por supuesto cubriendo el 110%, en tanto que para el CIF se mantiene el 110% de la cláusula C, que es una cobertura mínima. Por supuesto, siempre se acepta que las partes en estas coberturas negocien una mayor cobertura o, en el caso nuevo del CIP, una menor cobertura. Pero al menos se han establecido ya dos reglas diferentes para CIF y para ZIP. Pero Antonio, a ver una cosa. Tú imagínate una empresa que lleva 10 años usando un Incoterm con sus clientes y todo el mundo está contento con su Incoterm. Vamos a poner el ZIP como era antes. ¿Se puede seguir utilizando o es obligatorio utilizar los requisitos de Incoterms 2020? No. Las publicaciones de la Cámara de Comercio, todas ellas, es decir, tanto las relacionadas con los Incoterms como con las relacionadas con los diferentes medios de pago, como son las cartas de crédito, como son las cobranzas, están todas en vigor. Es decir, se puede utilizar cualquiera de ellas desde el momento en que se emitieron. Es decir, no habría ningún problema en que nosotros utilizáramos un Incoterm del año 1936. ¿Qué ocurre? Que para poder hacerlo, cuando se identifica el Incoterm en el contrato, hay que especificar claramente qué versión estás utilizando. Es decir, si yo quiero utilizar, por ejemplo, un FOB del año 2000, que hubo alguna pequeña diferencia con el año 2010, pues yo pondría en el contrato Incoterm FOB Incoterm año 2000. ¿Qué ocurriría si hubiera un conflicto? Pues que si hubiera un conflicto nos iríamos normalmente al arbitraje de la Cámara de Comercio o de la Justicia Ordinaria, y entonces ese conflicto, la solución se dirimiría en base a lo que decía esa publicación del año 2000. ¿Cuál es la Biblia de los Incoterms? La Biblia de los Incoterms es esto. Esta publicación, recién salida, literalmente podríamos decir del horno, se ha publicado esta propia semana. Esta publicación es algo que todos los operadores deberían tener. Y cuando me refiero a operadores, me refiero tanto a operadores, transportistas, exportadores, importadores. Muchas veces pensamos que ya lo sabemos todo.
El Incoterm es realmente un instrumento muy sencillo. A mí muchas veces me plantean problemas con el Incoterm que, si lo piensas fríamente, no son problemas. Son simplemente que las partes se han limitado a no aplicar lo que decía la publicación. Ujú. Entonces, claro, te cuenta y dice, no, es que a mí lo que dice Incoterm no me gustaba. Bueno, pues en ese caso no lo apliques. Pero no trates de aplicar un Incoterm, un FOB, y pedirle, por ejemplo, al vendedor un documento de transporte. No, eso no es posible. Y si lo estás haciendo, estás yendo contra lo que dice el Incoterm FOB. Lógicamente, si se produce un conflicto, pues va a ser muy difícil incluso que te lo resuelvan en el marco de los Incoterms. Entonces, para mí esta, como dices tú, Carlos, esta es la Biblia. Esto lo debería tener cualquier operador que esté interesado. Y cuando digo operadores, me refiero también a despachos de abogados, por supuesto instituciones financieras que están operando en comercio internacional. Para que me quede claro, ¿dónde han tenido lugar los cambios más importantes? Bueno, Carlos, como ya te he dicho, el cambio más importante ha estado en la desaparición del Incoterm DAT y la aparición del Incoterm DPU, y luego ha habido cambios menores en el Incoterm FCA, el Free Carrier, y también cambios menores en relación con el seguro en los Incoterms CIP y CIF. Esos han sido los principales cambios. Evidentemente hay otros cambios que hay que que hay que estudiar. Es decir, la Cámara de Comercio no se limita. Esos son los cambios un poco más vistosos que se ven. Realmente se han establecido los nuevos Incoterms, una serie de notas explicativas que creo que pueden ser de gran ayuda para las partes, para comprador y vendedor, a la hora sobre todo del que es el gran problema del Incoterm, que es la correcta elección del mismo. Es decir, lamentablemente, y a pesar de los años, se siguen eligiendo los Incoterms de una forma incorrecta. Especialmente, como has mencionado tú al principio, los dos más famosos, porque parece que no hay 11 Incoterms, hay dos, FOB y CIF. Y la realidad es que FOB y CIF debían ser probablemente dos de los Incoterms menos utilizados. Pero, de hecho, te puedo decir que en las deliberaciones hasta se pensó eliminarlos por los problemas que plantea su mala utilización. Pero realmente se llegó a la conclusión de que, a pesar de la mala utilización, se conocen tanto, se utilizan tanto, que se ha optado por seguir con ellos, pero insistiendo en que se utilicen de forma correcta.